El tema que nos correspondió es la carrera de Estados Unidos y la Unión Soviética, o también conocida la crisis de los misiles de 1962. El grupo está conformado por Yamile Brancamonte, Diego Esteban Pérez, Estefanía Gallardo y quien habla, María José Velázquez. Siguiente, por favor. Vamos a hablar primero sobre qué fue la crisis de los misiles, que también fue conocida como la crisis de octubre o crisis del Caribe. Este fue un conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Cuba. Tuvo lugar desde el 16 de octubre de 1962 hasta el 29 de octubre de 1962. Esta crisis inicia por el descubrimiento de rampas de misiles soviéticos en Cuba el 15 de octubre y se extiende hasta el anuncio de su desmantelamiento y el traslado al continente americano, que ocurre el 28 de octubre. Sin embargo, pues esta tensión se mantiene hasta el 20 de noviembre, cuando pues Estados Unidos pone fin a los patrullajes navales alrededor de Cuba. Los historiadores consideran que esta fue una de las mayores crisis de la Guerra Fría, ya que estuvo muy cerca de iniciar una guerra nuclear. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con los antecedentes. En 1959, luego de derribar a la dictadura de Fulgencio Batista, insurgentes cubanos instauraron un gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro. La puesta en marcha de una revolución agraria que incluyó la nacionalización de tierras y empresas provocó la oposición de Estados Unidos, que decretaron un embargo comercial, económico y financiero para impedir que Cuba pudiera comprar o vender productos. Debido a esta hostilidad, el gobierno de Castro se declaró socialista y se alineó con la Unión Soviética. El 3 de enero de 1961, el presidente de los Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba y en junio de 1962, Cuba y la Unión Soviética acordaron instalar misiles nucleares en territorio cubano con la convicción de que era el único medio de disuadir a los Estados Unidos de invadir la isla. Siguiente. Bien, y en cuanto al desarrollo de la crisis de los misiles, tenemos que el 22 de octubre el gobierno estadounidense dirige un mensaje televisado a todo su pueblo para dar a conocer la existencia de estos misiles soviéticos en la isla de Cuba y también de la decisión de imponer un cerco naval alrededor de la isla. Al día siguiente, pues grandes cantidades de barcos y también de aviones de guerra estadounidenses se desplazaron hacia la zona del Mar Caribe, rodeando completamente la isla. Para el 24 de octubre, la URSS comunica al gobierno estadounidense que esto lo considera como una agresión directa hacia su país. Para el 25 de octubre tenemos que la OEA impone unas sanciones al gobierno cubano y estableció también un bloqueo naval pues para impedir la llegada de buques soviéticos a la isla. De este bloqueo pues participaron dos destructores argentinos, dos venezolanos, uno estadounidense y también dos fragatas dominicanas. Pues aquí ya como tal se inicia una guerra abierta y tenemos que el 26 de octubre los rusos comunican a los estadounidenses que retirarían sus buques del Caribe únicamente si el gobierno estadounidense renunciaba a lo que es derrocar el régimen castrista que estaba instaurado. Para el 27 de octubre tenemos que defensas antiaéreas soviéticas derribaron un avión espía estadounidense que estaba sobrevolando la isla. Entonces se enteran de este incidente y el gobierno ruso le propone al gobierno estadounidense el desmantelamiento de las rampas soviéticas en Cuba, a cambio pues de la garantía de que los Estados Unidos no van a apoyar ningún movimiento y ninguna invasión a la isla del Caribe y que desmantelarían todas sus bases de misiles de la OTAN situadas en Turquía. Luego ya tenemos que este mismo 27 pues empezaron negociaciones secretas en ese entonces entre diplomáticos soviéticos y diplomáticos estadounidenses. Para el 28 de octubre pues ya se llega a un acuerdo. Obviamente este acuerdo es entre la URSS y Estados Unidos, excluyen completamente a lo que es Cuba porque esta tenía una postura como de guerra. Entonces el gabinete estadounidense pues acepta la oferta de la Unión Soviética y el domingo 28 se llega a un acuerdo y se logra superar esta crisis. Ya para principios del mes de noviembre, pues el espionaje aéreo constata que los buques soviéticos empiezan a retirar todo el armamento nuclear instalado en Cuba. Y para el finales de noviembre, para el 20 de noviembre, ya el gobierno de Estados Unidos
pone fin a todo lo que eran los patrullajes navales que se encontraban alrededor de la isla. Y 2 días después también, pues el gobierno estadounidense, el gobierno ruso informó que el régimen de Castro, pues ya quedaría limitada su presencia en la isla con uso de armas convencionales y ya no con uso de armas nucleares. Siguiente. Bueno, continuando con las causas y consecuencias, las principales causas de esta crisis fue, primero, pues que hubo una firme decisión por parte del gobierno estadounidense de evitar que Cuba pues fuese un foco de irradiación de ideas revolucionarias en el continente americano, además de que hubo reiterados intentos del gobierno de los Estados Unidos por derrocar el gobierno castrista, y también hubo un embargo comercial económico de los Estados Unidos impuesto al gobierno de La Habana. Además, ocurren rivalidades entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues en el contexto de la Guerra Fría. Hay una alianza entre el gobierno de Cuba y la Unión Soviética como para generar o crear un bloque socialista, y este se usa para comprar pues azúcar cubano y no dejarle adquirir este producto a los estadounidenses. Otra de las causas es que hay una instalación en Turquía de misiles de la OTAN que apuntan pues a las principales ciudades soviéticas. De acuerdo a las consecuencias, dentro de las principales consecuencias se encuentra pues la muerte del piloto estadounidense que estaba conduciendo el avión espía que fue derribado por las defensas soviéticas. También como consecuencia quedan las diferencias entre la Unión Soviética y el gobierno de Cuba, que ocurre pues dado el desmantelamiento de las bases militares soviéticas. Otra consecuencia es el desmantelamiento de los misiles que la OTAN había instalado en Turquía y que siguieron ahí 6 meses después de esta crisis. Y otra de las consecuencias es la instalación de lo que se conoció como el teléfono rojo, que era una línea que ponía comunicación directa entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética, pues para llegar a acuerdos diplomáticos de manera rápida y pues de manera como precisa, teniendo en cuenta pues la crisis que estaban viviendo. Siguiente. Bueno, en última instancia tenemos los protagonistas. El primero de ellos es Nikita Khrushchev. Él estuvo desde 1894 hasta 1971, el cual él fue un dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría. Él desempeñó ciertas funciones como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Asimismo, él fue líder durante esta crisis de los misiles, ya que él impulsó la instalación de misiles en Cuba y de mismo modo fue el que aceptó manejar y desmantelar ellos, debido a todo esto a la posibilidad de una guerra nuclear. El segundo protagonista que tenemos es John F. Kennedy, de 1917 a 1963. Él fue un político y diplomático estadounidense que desempeñó el puesto como el 35º presidente de los Estados Unidos. Este presidente estuvo desde 1961 hasta su asesinato en 1963 y de mismo modo fue uno de los que presionó a la Unión Soviética para que éste retirara los misiles en Cuba. En tercera instancia tenemos a Fidel Castro, de 1926 a 2016. Él fue un abogado, político y guerrillero marxista cubano que después de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, él instauró ciertas guerrillas durante la Revolución Cubana y ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años. Asimismo, él es considerado un dictador por diversas fuentes y durante todo este armisticio militar, él fue el dirigente y político a cargo de la isla durante esta crisis. En última instancia tenemos a Ernesto Che Guevara, de 1928 a 1967, conocido también como el Che o simplemente el Che Guevara. Asimismo fue un político, médico, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario. Fue nacionalizado en Cuba hacia el año 60 y tuvo ciudadanía hasta el año 65.
Por un lado, él tuvo una participación en la Revolución Cubana y de otro lado también es que en el 62 concluyó el acuerdo entre Cuba y la Unión Soviética para instaurar las bases de misiles en la isla. De mismo modo, él expresó su molestia por el acuerdo alcanzado entre Kennedy y Roskhachov. Bueno, eso sería todo por hoy.